buenas referencias, y por esa causa él le pide que los acompañe en el viaje misionero. Resulta que llegan a este lugar, a Filipos, y lo primero que ellos hacen es salir a buscar un lugar de oración. Entendamos por un lugar de oración, lo que el apóstol hacía era buscar las sinagogas de cada lugar. Al llegar a esos lugares, él se presentaba, él pedía la palabra, en algunas ocasiones no la pedía, se la daban, y resulta que es así como él hacía llegar el mensaje de Jesucristo a los judíos de ese lugar. Pero en este lugar, en Filipos, no había sinagoga. Se cree que para establecer una sinagoga tenían que haber 10 hombres, como mínimo. 10 hombres que fueran respetados por el pueblo y que estos se pusiesen de acuerdo para comenzar a reunirse en un lugar. Entonces ya se establecía una sinagoga. Pero resulta que no había una sinagoga. Ahora llama la atención esto, miren, que si Pablo llegó a tener un ministerio de mucho éxito que alcanzó a muchas personas, es porque era un hombre muy activo. Si ustedes se fijan, Pablo no llega buscando un buen lugar para hospedarse, no llega buscando, si Pablo hubiera estado en El Salvador, las mejores pupuserías, ¿verdad? Ver donde venden los mejores tacos. Pablo no va buscando nada de eso. Pablo lo que hace es ponerse a trabajar. Él entiende que el mensaje va a llegar a las personas en la medida que él como mensajero se mueva. ¿Se entendió eso, hermano? El mensajero tiene que moverse, tiene que ser efectivo en la transmisión del mensaje. Y si Pablo llegaba a dormir a una ciudad, si Pablo llegaba a buscar gente que lo hospedara y que estuviera atendiéndolo, el mensaje no iba a llegar a las personas. Entonces lo primero que Pablo hacía era ponerse en acción. Por eso, hermano, hoy uno puede entender por qué hay líderes más efectivos que otros. Tiene que ver, sí, con la vida espiritual del líder, pero tiene que ver con cómo ese líder se mueve en su comunidad, cómo ese líder se relaciona con las personas que ahí viven. Ustedes saben que cuando la persona es sociable, es lo primero que a nosotros nos enseña para poder alcanzar un alma. No es llevarle una ráfaga de versículos bíblicos, ¿verdad? No es recitarte todos los versículos del Nuevo Testamento. Es primero entablando una amistad y que esa amistad lleve a esas personas a que nos conozcan, que somos diferentes, que estamos al servicio del Señor. Cuando todo eso se ha establecido, es ahí donde nosotros, hermanos, podemos comenzar a evangelizar. Por tanto, hermanos, si usted quiere que su célula experimente un crecimiento, salga de ella. Vaya, hable a otros del Señor. Háblele a los vecinos ahí. Y si usted vive en la colonia donde predica, mucho mejor, hermano, porque usted conoce a las personas. Usted sabe quién está enfermo, usted sabe quién se ha quedado sin trabajo, a lo mejor usted sabe quién está pasando problemas familiares serios, y eso le da una ventaja a usted como líder en ese lugar para que pueda trasladar el mensaje del Señor. Yo recuerdo el caso de una hermana que ella es líder ahora aquí en la zona. Ella cuenta su testimonio de cómo ella estaba entregada a una vida desordenada, a una vida de inmoralidades. Y cuenta que había una hermana que cada vez que la veía le evangelizaba, vecina de ella, le hablaba del Señor, le presentaba a Cristo como la alternativa para su vida, y era un continuo, era un continuo, era un continuo. Y un día, cuenta ella, que ella estaba entrando a su casa y vio que la hermana venía y pensó que no la había visto. Le voy a encerrar, y cerró la puerta. Y dice ella, yo cerré la puerta y creí que la hermana no me había visto y llegó a tocar. Y yo no respondía. Después de estar tocando, me dijo estas palabras. Fulana, le dijo, la llamó por el nombre, ya sé que está ahí, le dijo, y no me quiere abrir. Pero le vengo a decir lo mismo, Cristo le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Y cuenta esta hermana, eso me conmovió, dice, la insistencia de esta mujer, y que a pesar de que yo le he hecho un desplante, de cerrar la puerta y de fingir que no estaba, ella no dejó de ir a buscarme. Historia larga, hermanos. Hay que concluir, ahora ella es líder, sirve al Señor. ¿Cómo se alcanza eso? Evangelizando, activo. ¿Qué fue lo primero que Pablo hizo, hermanos? Salió a buscar donde había una sinagoga. Y como no había sinagoga, ¿qué hizo?
se fue a la orilla del río. Él sabía que allí en el río la gente se llegaba, ahí la gente buscaba el lugar ya sea para asearse, lavar ropa. Era un lugar donde las personas frecuentaban. Y él dijo, bueno, aquí no hay sinagoga, pero a alguien le vamos a hablar del Señor. Vamos para el río de los equipos. ¿Quién era su equipo, hermanos? Silas y Timoteo. Y ahora vamos a leer el versículo 14, que dice así: una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Pablo hizo lo que él tenía que hacer, hermanos. ¿Y qué era? Disponerse, salir a la calle, buscar al perdido. Pero hay que entender algo importante en este trabajo que nosotros hacemos, hermanos. Que lo que nosotros hacemos es diferente a lo que hace un maestro en un colegio. Es diferente a lo que hace un profesor en una universidad y lo que hace un profesor en una escuela pública. ¿En qué radica la diferencia? En que ellos tienen que memorizar lecciones para posteriormente enseñárselas a los alumnos. Entonces ellos van y enseñan lecciones que previamente han memorizado. Le enseñan acerca del arte a los alumnos, le enseñan acerca de matemáticas, le enseñan acerca de la historia, le enseñan todo lo que tiene la rama del saber, todo lo que tiene que ver la rama del saber. Y lo único que ellos tienen que hacer es memorizar. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que nuestra labor no es netamente trasladar conocimiento. Sí quiero aclarar algo, hermanos. Yo soy de la forma o de la línea de pensamiento que el líder tiene que prepararse. El líder tiene que leer la guía bien. El líder tiene que leer la Biblia. El líder tiene que leer libros que sirvan de apoyo en la enseñanza que va a dar. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando un hombre o una mujer que sirve al Señor se queda nada más con la preparación académica y se esmera así por leer, se esmera así por aprender, se esmera porque la lección de la guía esté bien estructurada? Lo único que ese líder va a hacer, si deja de lado la otra parte que es netamente espiritual, es trasladar conocimiento. Y esto puedo decirles, hermanos, cuando una persona lee se le nota. Su léxico es más amplio, su vocabulario es más florido y maneja un mayor conocimiento que aquel que no lee. Eso es importante y se le nota a la persona que lee. Pero saben, esto no es una labor netamente de trasladar conocimiento, esto es una labor espiritual. Y si el Espíritu de Dios no está obrando en la vida del mensajero, no va a pasar nada, hermanos. Por eso, si ustedes ven acá, Pablo fue y comenzó a predicar. ¿Qué dice la Biblia? El Espíritu de Dios abrió el corazón de Lidia. ¿Para qué, hermanos? Para que creyera. Se necesita la gracia del Señor, hermanos, cuando nosotros hablamos. Si nosotros estamos enseñando acerca de la Biblia, estamos enseñando acerca de la Biblia, y no está el Espíritu Santo sazonando nuestras palabras, la gente va a decir, bien bonito predica la hermana, bien bonito el modo del hermano, ¿verdad? Bien bonito cómo enseña la Biblia, y no pasa nada. Ahí está el amigo, llega y no se convierte. Ahí está el hermano, ahí está la hermana que son fieles a la célula y no experimentan un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en esas palabras. Hermanos, tenemos que orar, tenemos que tener vida espiritual. Y si es importante que usted lea su guía, más importante es que usted ore, que usted tenga una vida espiritual. Y si es importante que usted maneje el conocimiento de la Biblia, maneje el tema de doctrinas, más importante es que usted tenga comunión con aquel que lo ha llamado. Amén, hermano. Miren, hermano, cuando uno descuide ese aspecto, definitivamente las células se estancan, los sectores se estancan. Pero cuando uno está poniendo delante del Señor las necesidades de cada persona, está evangelizando, se está preparando,
y luego está yendo a la cámara secreta, el Señor se glorifica, el Señor se mueve. Yo recuerdo, hermanos, hace años, yo era menor de edad todavía. Yo comencé a ser líder a la edad de los 16 años acá en la iglesia, hermano. Y resulta que cuando yo comencé a servir al Señor, en la zona se corría un rumor bien fuerte, y era que había 2 supervisores que iban a ser los próximos pastores en la iglesia. Y ese era el rumor que se corría con todos los líderes y supervisores. Yo recuerdo que cuando yo llegué era un niño, pero ya estaba como líder, y comencé a escuchar, ahí va fulano, ahí va a ser el próximo pastor, este otro va a ser el otro. Ya el pastor de zona les dijo que ya los tiene en la lista. Ya habló con el coordinador, y cuando haya cancha, decían ellos, o sea, espacio, ¿verdad? Cuando haya espacio para un nuevo pastor, primero va a ir uno y después va a ir el otro. Y uno de ellos, yo recuerdo que se jactaba y él decía que en un cumpleaños su mamá le había preguntado: hijo, ¿qué quieres que te regale? Quiero que me regales un traje, le dijo, porque como ya estoy próximo a que me llamen de pastor, entonces yo quiero el traje. Y le regaló el traje. Entonces él andaba y presumía. Cada vez que podía, él presumía y decía: ya tengo el traje listo, decía. En el momento que me llamen, ya está listo todo. Y el otro, como nadie le regaló, a nadie le ofreció, se fue a comprar un usado, pero él ya tenía su traje también. Pero bien, hermano, es interesante esto. Porque ellos ya habían recibido el ofrecimiento del pastor de zona, que iban a ser los próximos pastores en la iglesia. Ya el pastor de zona les había comprometido su palabra. Y claro, eran grandes yoyos con el hombre, le regalaban camisas, le regalaban zapatos, entonces lo tenían bien contentos. El punto es este, que yo era un cipote inexperto, con escasa espiritualidad y escasa capacidad de análisis, pero yo veía algo. Mis conclusiones de niño eran estas: bueno, si yo al frente de una célula tengo que estar buscando al Señor, el Señor demanda de mí que tenga búsqueda, cuánto más no lo debe tener un supervisor, y cuánto más alguien que aspira a ser pastor. Y yo lo que veía en esos hermanos era que cada vez que hablaban puro cascajo, pura basura. Miren, hermanos, eran hombres inmorales. Cada vez que un jovencito, como lo era yo en aquel entonces, se les acercaba, ¿sabe lo primero que le decían a uno? Mujer. Le decían a uno: ¿y usted tiene mujer? ¿Ya pensó en casarse? ¿Ya vio? Y yo recuerdo que la primera vez me sacaron un listado: aquí está fulana, hermanas de la zona. ¿No quiere alguna de esas? No, hermano, yo lo que quiero es servir al Señor. Mi mente casi infantil no comprendía cómo estos hombres van a servir al Señor. Podrán tener el ofrecimiento del pastor de zona, podrán tener el traje ya para que los pasen, pero no tienen lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? La comunión con el Santo. La comunión con aquel que exalta y que respalda los ministerios, que respalda los sectores y que respalda las células. Hermanos, es importante saber acerca del tema que va a predicar. Es importante que usted lea. Es importante que tengamos una buena forma de expresarnos, pero a eso súmele que es más importante la búsqueda del Señor. Porque si el Señor no abre el corazón de las personas, no toca las mentes, no va a pasar nada en ellos, hermanos. Pablo salió, predicó, hizo lo que él tenía que hacer, y el Señor abrió el corazón de Lidia, hermanos. Se dio el fruto. Y para finalizar, hermanos, porque el tiempo es muy corto y vine un poco tarde, disculpas por eso. El versículo 15 dice así: cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. No puede ser otro el resultado cuando hay un hombre o una mujer que está en comunión con el Señor. Los frutos van a venir. Los frutos van a venir. La Biblia lo dice en Proverbios 14:23: en toda labor hay fruto. Cuando nosotros somos diligentes en preparar el tema de la Biblia, cuando somos diligentes en darle un poquito de contexto, cuando entendemos cómo se desglosa el tema de la Biblia,
Usted leyó una porción, hable de lo que ha leído, no se ponga a hablar de otra cosa, hermano. Leyó una porción de la Biblia, de esa porción hay que hablar de un poquito de contexto. Después de dar un poquito de contexto, tiene 3 puntos en la guía, explique cada punto de la guía, ilustre cada punto de la guía y luego aplique. ¿Se han fijado lo que dice eso ahora? Se explica el versículo, se lee un versículo de la Biblia que apoye eso, o se cuenta algo como lo que yo he contado, alguna historia que usted ha vivido, que ha visto o que ha leído, y luego usted aplica. Y cuando usted hace eso y a eso le suma la cercanía al Señor, los frutos se van a dar. Va a haber gente que se convierte, va a haber gente que se bautiza, van a surgir nuevos líderes de la célula en donde está, van a haber nuevos anfitriones, van a haber niños que van a crecer, se van a volver adolescentes y al volverse adolescentes van a comenzar a involucrarse en la obra del Señor y usted va a ver el fruto del Señor. ¿Eso por qué lo puedo asegurar? Por lo que acabamos de leer. Pablo hizo lo propio, evangelizó, era un hombre que oraba, el Señor respaldó y ahora hay una mujer con su familia que ha creído al Señor y que se está bautizando. Y por si eso fuera poco, fue la primera anfitriona ahí en Filipos. Fue la primera anfitriona que nosotros dentro de nuestro contexto diríamos la primera anfitriona que dio paso a la primera célula que después se llegó a convertir en la primera iglesia. ¿Ven el alcance, hermanos, de la obra del Señor? Cuando el Señor está respaldando, cuidémonos entonces, hermanos, de no ir a predicar con la guía en la mano. Por favor, no lo haga, hermana. Hermano, si usted tiene esa mala costumbre de no leer la guía y a la carrera va, o peor aún, solo va a leer lo que dice ahí la guía, le tengo una mala noticia. La guía no es el mensaje a predicar, la guía es una orientación de lo que vamos a predicar. ¿Sí se entiende eso, hermanos? La guía no le está dando un mensaje a predicar, la guía le está orientando de lo que vamos a enseñar. ¿Se entiende, verdad, hermano? Entonces, si tenemos esa mala costumbre de no prepararnos, no lo hagamos, hermano. Preparémonos, oremos y prepárense porque los frutos Dios nos va a conceder. Amén, hermano. Que Dios nos ayude. Vamos a orar esta semana para que Dios nos pueda respaldar a todos. Les pido por favor que cierren sus ojos. Y oremos, Señor, te damos gracias porque tú nos has llamado y no solo nos has llamado a servirte, sino que también nos has capacitado. Has puesto a tu Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Nos has dado tu palabra como espada de doble filo, como lámpara que alumbra nuestro camino. Gracias, Señor.